Muy bien, tengan ustedes buenas tardes. El día de hoy tenemos el honor, el placer y el privilegio de tener con nosotros a Ricardo Trotti y a Carlos Jornet. Ellos son representantes de la CIP. Ricardo Trotti es director ejecutivo de la Asociación Interamericana de Prensa, fue director de Libertad de Prensa y del Instituto de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, con sede en Miami, donde dirige el área relacionada con la libertad de prensa y de formación de periodistas. Fue editor en jefe del Liberal en Santiago del Estero, Argentina, asistente del director del diario El Nuevo Herald en Miami, periodista y fotógrafo del Pregonero y de Catholic Standard en Washington. Ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales por su trabajo como periodista, incluidos los concedidos por la Asociación Nacional de Entidades Periodísticas de Argentina, Clarín, Agencia ANSA y el Gran Premio Libertad de Prensa de la CIP en 1991. Él va a entrevistarnos el día de hoy a Carlos Jornet. Es desde 1998 Carlos, director periodístico del diario La Voz del Interior de Córdoba, Argentina. Fue presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentina, ADEPA, entre 2011 y 2014. Luego titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y ahora presidente de la Comisión de Transformación e Innovación Multimedia de esa misma entidad. Es abogado, licenciado en Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Dirección de Empresas de la Universidad Católica de Córdoba y graduado del Program for Management and Development de ESADE, Barcelona, España. Miembro correspondiente de la Academia Nacional de Periodismo de Argentina, fue profesor de Management Periodístico de la Universidad de San Andrés y disertante invitado de la Universidad Austral, ambas de Buenos Aires. Desde 2007 colabora con el Instituto de Prensa de la CIP en talleres y seminarios realizados en Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Panamá y Venezuela. Dicho esto, los dejo y con el gran placer de presentarles a Ricardo Trotti. Adelante, Ricardo. Muchísimas gracias, León. Buenas tardes a todos. Me da mucho placer estar acompañándolos en este diplomado cuando tanto Argelia como León nos pidieron que habláramos hoy un poco de libertad de prensa. Me pareció que sería un poco, tal vez entre los dos, redundante porque hacemos prácticamente el mismo trabajo. Así que planteé que prefería entrevistar a mi jefe para tratar de hacer lo que a veces nunca hice muy bien, de conocerlo un poco más y cómo es su vocación periodística y su pasión por la libertad de prensa. Entonces he preparado una serie bastante amplia de preguntas, pero obviamente tendremos el espacio para que ustedes también puedan preguntar. Entiendo que vamos a estar charlando durante estas próximas 40 minutos o una hora. Así que les agradezco a todos muy especialmente que se están conectando de diferentes países. Y saludo muy especialmente a Sonia, colega aquí, con quien fuimos colega en el Nuevo Herald, y es la presidenta de APEVEX. Así que muchas gracias. Pero bueno, Carlos, llegó la hora de la verdad. Muchas cosas que no te dije, no te pregunté, me las tenés que contestar ahora, viva voz. Te vas a tomar la revancha. Así es, así es. Tantas cosas que me preguntaste vos, ahora me toca a mí. Pero bueno, primero quiero hacer unas preguntas un poco introductorias de tu carrera. Segundo, entrar a temas de libertad de prensa. Tercero, a temas inherentes al periodismo. Incluso tocar aquel libro tuyo, Gestión Periodística del 2007, sobre herramientas para hacer buen periodismo, calidad, que tiene una vigencia total al día de hoy, 16 años después de que lo escribiste, donde incluso hablabas de las mentiras, la desinformación, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya llegaremos ahí. Y también para hablar de otros temas inherentes a la libertad de prensa que a veces uno no piensa y que tienen que ver con cuestiones económicas, ¿no? Pero bueno, lo primero, Carlos, es, sos abogado, como dijo León, periodista desde hace mucho, estás en uno de los medios más importantes de Argentina como director periodístico, que es La Voz del Interior, pero me imagino que habrás empezado como empezamos todos, ¿no? De redactor, subiste haciendo una escala laboral, profesional. Contanos un poco cómo fue tus primeros pasos.
Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y realmente un placer este diplomado. Creo que es un valioso aporte que se hace para la comprensión del tema de la libertad de expresión en América Latina y en Venezuela en particular. Sí, efectivamente, Ricardo, comencé hace apenas unos años. Va a ser este año 46 años que comencé. Eh, Lo hice primero como redactor, yo era muy joven, tenía 19 años, estaba cursando tercer año de la Facultad de Periodismo y un profesor me invitó, me dijo que había una convocatoria en un medio de nicho, un medio que trataba temas de economía y de justicia, y hacia allá fui, me inscribí y me llamaron. Eh, Justamente por ser un medio muy pequeño, el primer año me tocó quedarme en las vacaciones del secretario de redacción, quedarme a cargo de la edición del diario, con mis 19 años y tratando de domar ese potro que era hacer el cierre de un diario papel. Y 3 años después pasé a La Voz del Interior y también ingresé como redactor, y bueno, tuve también algo de viento de cola que me ayudó, porque en pocos años se produjo una reestructuración muy grande y me llamaron a ejercer la secretaría de redacción del diario, es decir, la jefatura de redacción, y eso fue en el año 90, y en el 98 me hice cargo de la dirección periodística, con lo cual en una semana y 3 días cumplo 25 años al frente de la Ah, felicidades, dirección. felicidades. Está bueno. Así que bueno, ese fue un poco mi recorrido. Creo que justamente por el periodo que abarca me tocaron todos los cambios que vivió la industria, desde el plomo hasta, bueno, el mundo de hoy con la inteligencia artificial, las redes sociales y ¿Y todo lo que conocemos. cómo fue tu salto de ser periodista a interesarte o apasionarte por temas de libertad de prensa? ¿Cuál es la conexión? ¿El tema Yo legal? siempre creí que, bueno, el periodismo está para de algún modo interpelar al poder, para decir aquellas cosas que muchas veces no se quieren expresar, para investigar, y para eso, bueno, creo que la libertad de prensa es fundamental. Lo es la libertad de expresión para el ciudadano en general, pero la libertad de prensa para quienes ejercen periodismo. Así que siempre traté de inculcar eso a quienes colaboraban conmigo. Antes, cuando yo era periodista, traté de ejercerla, y creo que es vital en todo medio de comunicación tratar de generar ese marco para que con libertad, aunque siempre también respetando el vínculo con sus superiores y el modo en que eso se va trabajando, porque bueno, hay responsabilidades que quien dirige un medio también tiene que tener en cuenta, y que muchas veces el periodista por ahí se le escapa. ¿Y eso te llevó en tu vida profesional, en tu larga vida profesional, bueno, en este momento a ser presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, fuiste presidente de ADEPA, que es la organización de medios más importantes de Argentina? Eh, pero ¿qué crees que estas instituciones, por qué son buenas estas instituciones? Y como bien dijiste vos, ¿es necesario involucrarse como medios o como periodistas independientes, individuales, en organizaciones de este tipo? Sí, creo que es fundamental, porque muchas veces un medio de comunicación, bueno, justamente porque está sometido a presiones económicas, políticas o de violencia, como ocurre en tantos países de América, necesita un paraguas protector, y ese paraguas se lo tiene que dar el propio sector, sus colegas, organizados a través de instituciones como son las organizaciones nacionales y también las internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa. Porque además estas instituciones van sistematizando el conocimiento, la jurisprudencia, los contactos con organismos internacionales que puedan ser un canal para expresar estos problemas que están enfrentando la prensa. Sabemos que la CIP, por ejemplo, realiza gestiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la UNESCO, es decir, ante distintos organismos que de un modo u otro pueden colaborar para levantar la voz frente a los gobiernos que están actuando indebidamente, y también para realizar gestiones a otro nivel que
un medio de comunicación, y más aún si son medios pequeños, le resulta totalmente imposible hacerlo. Y en esto que comentas y por tu experiencia, me imagino que obviamente La Voz del Interior quiso involucrarse en ADEPA, quiso involucrarse en, en la CIP, pero a modo individual, vos, ¿crees que si así el medio no lo hubiese querido hacer, vos tenías la necesidad, o un periodista en forma individual debe ser responsable de ir a este tipo de asociaciones para colaborar y trabajar en grupo, colaborativamente, etcétera? Yo creo que tanto la formación como el contacto con sus colegas, el mantener una red de contactos que le permitan debatir estos temas es fundamental. Mencionabas recién el libro Gestión Periodística, yo ahí también menciono esto de que los temas de libertad de prensa, cómo influyen sobre los medios de comunicación, y lo hice cuando, bueno, si bien ya estaba en cargos directivos, pero lo hice como una tesis de grado para la maestría que estaba cursando en la Universidad Católica, con lo cual creo que es fundamental que los periodistas en forma individual se interesen por estos temas, se formen en estos temas, por eso valoro tanto este tipo de diplomaturas, y creo que hay hoy muchas posibilidades de hacerlo a distancia. Hay muchas diplomaturas y otro tipo de capacitaciones virtuales que colaboran para que los periodistas conozcan lo que ocurre en otros lugares del mundo y puedan llevar eso, bajarlo luego a la realidad de sus propias redacciones y países, ¿no? Y en esa línea, Carlos, hay una pregunta tal vez medio capciosa, pero si tuvieras que ser periodista, si tuvieras que elegir entre ser periodista o activista de la libertad de prensa, ¿crees que son dos cosas distintas? ¿Es lo mismo? ¿Es parte intrínseca de nuestra labor? ¿O te gustaría Sí, hacer una cosa o la otra? yo no dejaría de ser periodista, pero bueno, creo que sí hay posibilidades de convivir en estos dos mundos, de ejercer el periodismo y también ejercer una prédica permanente por la libertad de prensa. Obviamente que implica mayor dedicación. Yo no voy a negar que mi involucramiento en la CIP me lleva muchas horas de mi tiempo, pero lo hago con gusto y creo que fue una enorme oportunidad que me ha dado la Sociedad Interamericana de Prensa, y vos, Ricardo, en particular también, y tu aporte ha sido muy valioso también para que yo pudiera involucrarme en estos temas y hacerlo desde el comienzo con mucha intensidad, ¿no? Es decir, yo me hice cargo en 2020 de la comisión, y en 2020, en plena pandemia, los problemas se multiplicaron, lejos de disminuir, ¿no? Fue el periodo donde Daniel Ortega en Nicaragua comenzó a ejercer una represión cada vez más intensa, donde Guatemala empezó con su deriva autocrática, donde Venezuela tuvo muchos problemas, donde Cuba siguió con algo que viene desde hace décadas. Entonces, eh, esto lleva tiempo, pero para mí es un enorme placer también involucrarme en estas cuestiones. ¿Y no crees, o por ahí cómo tratás de diferenciar una cosa en la otra? Es decir, por aquello del problema que a veces podemos tener los periodistas de involucrarnos en un tema, terminar siendo activistas, por ejemplo, en tu caso como parte de la libertad de prensa, y no desmerituar el trabajo periodístico. Es decir, pueden convivir esa pasión por la libertad de prensa como Es activistas que, realmente. es que la libertad de prensa es intrínseca al trabajo periodístico, es decir, no es que uno se esté apartando o esté poniendo en juego los valores periodísticos por el hecho de defender la libertad de prensa. Por el contrario, los está reforzando, está intensificando algo que está íncito en ese concepto, ¿no? Distinto es, bueno, si uno se involucra en la lucha por el feminismo, bueno, tiene un aspecto muy interesante, muy importante, pero por ahí puede estar sesgando coberturas periodísticas que pueden poner en juego su independencia o su neutralidad ante alguna cuestión. En este caso, cuando uno defiende la libertad de prensa, está defendiendo el periodismo, está defendiendo la sostenibilidad del periodismo. Bueno, muy bien, muchas gracias por la apreciación personal sobre tus pasiones, que sé que también están en el fútbol y en otras cosas más, pero
las dejamos ahora por libertad de prensa No y hablemos de River, periodismo. por favor, porque nos vamos a terminar peleando. Sí, sí, yo sé, yo sé. Pero bueno, quiero pasar ahora al tema de la libertad de prensa en general. Y lo primero que te quiero preguntar es, más o menos en el proceso este histórico latinoamericano ciclotímico de que caemos casi siempre en los mismos pecados y vicios, si consideras que hubo, digo, hablando ahora de tus 46 años de Ujú. profesión, si hubo épocas más complicadas que otras para la libertad de prensa, ¿cómo lo mirás Entonces, a hay este veces le panorama? sale también la propuesta para televisión, entonces esas imágenes, no, sí, Perdón, les pido que apaguen el micrófono quienes no están eh, involucrados en la charla porque por ahí se generan ruidos. Sí, me preguntabas, Ricardo. Efectivamente, yo me hice esa misma pregunta y me la hicieron tiempo atrás, si este era el momento más complejo que vivía la prensa, y yo digo, bueno, si miramos a lo que pasaba en los años 70, los 80 en América, cuando estaban las dictaduras, donde todo el continente estaba bajo mandos militares, realmente creo que no se pueden comparar una realidad con la otra, porque aquella fue un periodo de total silenciamiento de las libertades en muchos casos, ¿no? Pero si hablamos del periodo de vuelta a la democracia, el retorno a la democracia en América Latina, que comienza en los principios de los 80 y se va extendiendo en todos los 90 y principios de los 2000, creo sí que este es un momento especialmente crítico, porque hay varios países que tienen gobiernos presuntamente democráticos que llegaron al poder por el voto popular, por las urnas, pero que luego tuvieron una deriva autocrática, autoritaria, totalitaria inclusive, con una represión que se va acentuando en el tiempo. Mencionaba recién algunos casos, pero hay otros más. Este, y eso hace más compleja la realidad. Pero además el narcotráfico se ha ido también consolidando y extendiendo en toda América Latina, y eso genera un clima de violencia, de persecución a periodistas mucho más acentuado que el que se vivió a fines del siglo pasado, donde tal vez había uno o dos países con ese problema, pero no era algo generalizado. Y además, la prensa vive un momento de transición de un mundo al otro, del analógico al digital, donde no siempre se ha logrado un paso adecuado, un paso sostenible en lo económico y financiero, y por lo tanto la dependencia de los medios de comunicación y el debilitamiento de los medios de comunicación es más acentuado, con lo cual es mucho más difícil pararse frente a los poderes para sostener los valores de la libertad de prensa y de la libertad de expresión en general. Entonces, yo creo sí que este es un momento muy, muy crítico para la prensa y que hay que encontrar mecanismos para garantizar esa sostenibilidad. Agrego un elemento más. Los recientes anuncios en materia de inteligencia artificial, que si bien es un fenómeno que venía de tiempo atrás, pero que desde diciembre para acá parece que viviéramos en un torbellino, plantean un desafío adicional a los medios de comunicación y cuál es el rol que van a cumplir en el futuro y cuál es el modo en que podrán financiar un periodismo de calidad, con profundidad, con investigación, con crítica a los poderes políticos y económicos, para dar un servicio a la ciudadanía como el que siempre han podido brindar a lo largo de los tiempos, ¿no? Eh, una de tus virtudes es que mantenés siempre la calma, pero la firmeza de tus reclamos ante cualquier persona por las violaciones a la libertad de prensa son muy estrictas. Y a veces es difícil adivinar qué es lo que te molesta más. Entonces te quisiera preguntar, ¿cuáles son las violaciones a la libertad de prensa que te enojan, así que te dan ganas de matar a alguien, por decirlo? Y por otro lado, también que nos cuentes la parte positiva, es decir, ¿cuáles crees que han sido los avances que se han logrado en los últimos años a favor de la libertad de prensa? Sí, yo creo que, bueno,
la intolerancia, si realmente me dan ganas de matar algo, no es a una persona, pero sí a la intolerancia, ¿no? Es decir, a esos gobiernos que una vez que llegan al poder creen que son los dueños de la verdad y quieren instaurar un discurso único, y todo aquel que discrepa, que expresa una voz discordante, les molesta, y empiezan a considerarlo su enemigo, a generar las estigmatizaciones, la descalificación permanente hacia el periodismo en general, y eso va llevando a grados crecientes de violencia. De la violencia verbal se pasa a la violencia física, luego a consolidar la impunidad, y bueno, lo que parece ser la víctima inicial del periodismo, en realidad es el comienzo de otras persecuciones a toda disidencia, ¿no? Es decir, en Nicaragua ya no quedan sectores políticos disidentes que puedan competir con el gobierno de turno. En Guatemala se está viviendo un proceso muy similar, en el periodo electoral que se está viviendo ahora. En Cuba ni hablar, es decir, hace años que hay un gobierno único. Y cuando uno ve lo que pasa en Ecuador, en Perú, es decir, procesos de degradación institucional, evidentemente el puntapié inicial fue la intolerancia hacia la crítica periodística, ¿no? Pero luego derivó en todo lo demás. Avances sí los hay, y también son avances con retroceso, es decir, no, cuando uno logra un triunfo en materia de libertad de prensa, no es un triunfo que ya esté consolidado y que uno pueda despreocuparse. En el acceso a la información, por ejemplo, se lograron avances muy importantes en los años 90 y 2000, pero también en los últimos años vemos retrocesos considerables en varios países de la región. La pandemia, lejos de ser un punto en el cual la prensa pudo haber sido revalorizada por los gobiernos, porque era la que brindaba servicio a la comunidad, informándole sobre lo que ocurría, sobre los mecanismos para protegerse, para evitar el contagio y demás. Muchos gobiernos aprovecharon para restringir información, para hacer más turbio todo el manejo de la compra de insumos, del manejo en que se asignaban los recursos que se recibían de organismos internacionales, y hubo retrocesos importantes. Hubo también, creo, avances en tema del derecho al olvido, que cuando vino toda la ola desde Europa para consolidar esta práctica, que tal vez para la justicia europea va muy en línea con otras cuestiones regulatorias que tienen ellos, pero en América Latina es una herramienta más para que los gobiernos sojuzguen a la prensa, ¿no? Entonces, nosotros nos opusimos, y hasta ahora se han logrado ir frenando avances legislativos y también judiciales en esa materia. Así que no todo es negativo, hay cosas positivas, pero insisto, no hay que dormirse en los laureles, no hay que bajar los brazos, porque la tentación autoritaria siempre está presente, y los gobiernos buscan por un lado y por otro, los gobiernos o los políticos en general, la dirigencia muchas veces, aun cuando esté en la oposición, mantiene esa misma línea, ¿no? ¿Y crees que, un poco por lo que mencionaste antes, y volveremos a tocarlo, el tema del debate sobre la inteligencia artificial, también los temas de desinformación, etcétera, crees que en el futuro inmediato y a mediano plazo cambiarán las formas de atacar a la libertad de prensa, y también tendremos que cambiar las formas de defender la libertad de prensa? Yo creo que hay un riesgo. Toda tecnología tiene un lado positivo y tiene un lado negativo cuando se la utiliza mal. Pero esta en especial puede tener un efecto dinamizador para algunos medios de comunicación, pero también generar una intensificación de la información falsa, no solo en materia de textos, donde es más fácil la contrastación, es decir, uno recibe una información y puede buscar en un medio de información si esa noticia es real o no. Pero la inteligencia artificial también puede distorsionar una foto, un video, una voz, hacerle decir a Ricardo Trotti y mover su cabeza, como le está haciendo en este momento, para decir cualquier barbaridad. La prensa es la enemiga del pueblo, y lo puede decir Ricardo Trotti, que es el director ejecutivo de la CIP. Ay, pero ¿cómo? Entonces, no es tal así que la prensa tiene que tener libertad, si el propio director ejecutivo está diciendo que es enemiga del pueblo.
Sí, este tipo de cosas están empezando a pasar. Ya sabemos varias cosas que se hacen. Hay algunos memes, pero también hay eh, información que está circulando por las redes eh, que no dice lo que la realidad, en realidad aconteció, sino que ha sido distorsionado por la inteligencia artificial. Con esto no quiere decir que no se tenga que avanzar en ese tipo, pero sí considero que es un tema preocupante y para tratarlo con suma precaución. Y entrando en este terreno, yo diría que también yo podría decir, y no sería fake news, algo malo en contra de la prensa o en contra del periodismo, pero hablando un poco de la autocrítica, ¿no? Que a veces siempre solemos decir que también en el periodismo nos falta algo de autocrítica. Eh, ¿Crees que también los medios y los periodistas somos parte del problema? Es decir, medios sensacionalistas, la falta de ética periodística en forma sistemática e intencional, y también eh, las dádivas que recibe a veces el periodismo a través de la publicidad oficial, eh, castigando a otros medios, etcétera. ¿Crees que eso también son atentados a la libertad de prensa o al periodismo? Es un deterioro de la ética periodística y por lo tanto de la imagen que la prensa tiene que transmitir a la sociedad. Una prensa responsable, una prensa que realmente contraste la información, que no se venda a los poderes por algún beneficio o que no se someta a las presiones a la primera de cambio, como se suele decir. Claramente hay ejemplos de mala práctica profesional, los hay a lo largo de toda la historia, es decir, no es una cuestión de estos tiempos, pero sí es cierto que en el mundo que vivimos hoy, donde hay, por un lado, una mayor debilidad de los medios de comunicación y una mayor necesidad de competir en el mundo digital, eh, las tentaciones para inclinarse por el sensacionalismo, por la titulación al solo efecto de generar tráfico, por publicar una foto porque tiene mayor impacto y posibilidades de generar audiencia, están claramente al alcance de la mano y hay que evitar esas tentaciones. Pero de ahí a calificar a todo el periodismo como enemigo del pueblo, hay un salto cualitativo importante. Y esos gobiernos que empiezan a hablar de que la prensa es el enemigo del pueblo, lo que buscan es que cuando un medio serio, responsable, que investigó, que trabajó una información en profundidad, ejerce una denuncia y acusa al gobierno de corrupción o de estar involucrado en algún manejo turbio, la respuesta es, ahí llega los enemigos del pueblo que quieren terminar con la transformación social que está haciendo este gobierno y de ese modo quieren dejar de lado toda sospecha que se pueda volcar sobre ellos. Sí, a veces siento como que los periodistas también son presos de su contexto y de su situación, en algunos casos por la filosofía o los criterios editoriales del propio medio. Eh, pero ¿te ha pasado en algún momento de tu carrera tener que aplicar la cláusula de conciencia o has pedido a los periodistas o a algunos periodistas en el hecho de que un periodista se haya negado a cubrir tal información porque no iba de acuerdo a sus criterios personales, profesionales? No, cláusula de conciencia no. Sí, debates editoriales, obviamente, siempre los hay. Yo siempre digo, por lo menos lo que yo trato de llevar adelante, la voz del interior refleja una realidad, una sociedad que es compleja, que es plural, es decir, acá no se, el diario no está embanderado con una línea ideológica, pero sí con valores. Entonces digo, eh, es como si fuera uno está recorriendo una autopista donde tiene varios carriles, donde se puede mover y sabe que por esos carriles puede estar un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, puede acelerar un poco o ir más despacio, pero lo que no puede hacer es ir por la banquina o pegar la vuelta e ir para el otro lado, porque ahí nos estaríamos alejando de determinados valores que son los que el diario sí sostiene. El diario sostiene principios republicanos, entonces si alguien quiere ir por el lado de la violencia, no está encuadrado en esos valores. Digo para poner un Claro, claro. ejemplo. Pero sí creo que los medios, hay algunos que son
bastante más cerrado, que hay un solo carril para ir y donde por ahí un poco más difícil para los periodistas poder enrolarse. Ahora, cuando uno ingresa a un medio de comunicación sabe que sigue determinada línea editorial, no entra a un medio a ciega a decir, bueno, ¿de qué se tratará esto? Entonces uno también tiene que saber, bueno, yo prefiero estar en un medio de izquierda y no en este que defiende el liberalismo, o yo estoy en un medio liberal y quiero escribir de marxismo, bueno, obviamente voy a estar en un problema con la línea editorial y sobre todo con lo que los lectores de ese medio, el contrato de lectura que esos lectores tienen con ese medio. Ahí es donde empiezan los problemas, cuando uno desde el trabajo periodístico quiere ir en contra del contrato de lectura que ese medio estableció con su audiencia. Perfecto. Y en ese contexto y por tu larga trayectoria periodística, lo que has volcado en gestión periodística y en tu carrera como director, has visto algunas tendencias, has tenido algunas sorpresas en el camino, me refiero a nuevas tecnologías, irrupción del periodismo, la transformación digital, etcétera, etcétera. Pero te da toda esa historia tuya, esa experiencia, sabiduría, ¿te da alguna pista de lo que va a ser lo que seremos como periodistas en el futuro, lo que serán los medios? ¿Podés adivinar, por ejemplo, de acá a 5 años si vamos a ser muy diferentes, o de acá a 10, o incluso cuando no Eh, estemos más, ¿no? yo siempre hago ese ejercicio con mis propios editores y te cuento una cosa, hace 6 meses tal vez hice una reunión de editores y comencé la reunión diciendo que habíamos decidido no salir más en la edición impresa. El diario había resuelto tomar esa decisión. Y les miré la cara a todos y hubo algunos que se asustaron, dijeron, ¿a dónde vamos? ¿Cómo es esto? Y otros que dijeron, qué suerte. Bueno, después les dije, bueno, simplemente fue un disparador para comenzar esta reunión, no hay ningún tipo de decisión tomada en esa, creo que hay todavía ediciones papel por mucho tiempo más, pero sí creo que tenemos que tomar conciencia de la necesidad de acelerar los cambios y manejarnos con igual soltura en el mundo digital y en el mundo impreso. Yo creo que las ediciones papel ya no van a ser los medios masivos que fueron en el siglo pasado y principios tal vez de este, pero sí va a seguir siendo un lugar de fijación de agenda periodística, de lectura más reflexiva, más profunda. Eh, Nos hemos tenido que ir adaptando, son ediciones tal vez más acotadas en volumen de páginas, en temáticas y temáticas que ya no están en los medios impresos, porque uno no va a consultar el horario de los aviones en un diario o el clima, o bueno, tantas cosas que hoy se buscan rápidamente en un móvil. Pero sí hay una lectura más reposada, aquella que cuando uno se sienta a leer un diario está dedicándole la atención solamente a eso y no mirando el celular y mientras tanto atendiendo una llamada o recibiendo un WhatsApp. Entonces, son dos experiencias totalmente distintas de acceso a esa información. Pero sí creo que los medios tenemos que movernos en una estrategia multiplataforma mucho más intensiva que la que teníamos antes. Ya no es solo papel y digital, sino papel, digital, redes sociales, audio a través de canales abiertos, canales cerrados o YouTube y otras experiencias, podcasts, y tal vez incluso explorar con mayor profundidad la inteligencia artificial para aprovechar el lado positivo y generar más contenido que es estandarizado de forma automática y poder dedicar nuestros recursos, que son tal vez más limitados que los que teníamos antes, para elaborar contenidos con mayor profundidad, con mayor tiempo de elaboración y de ese modo seguir cautivando a nuestras audiencias y seguir teniendo pregnancia en la sociedad, ¿no? Antes de entrar a la última parte de la entrevista, le quiero agradecer a todos los presentes que vayan pensando en sus preguntas. En 5 minutos ya abandono esta tarea de preguntador. Pero hablando de esos temas, Carlos, un poco como que en la industria empezamos a hablar de transformación digital, un poco por necesidad para conseguir nuevas audiencias, pero también casi en forma obligatoria, porque
hemos visto que los ingresos publicitarios, que antes eran el ingreso principal de los medios de comunicación, se disipó totalmente, se fue a las grandes plataformas, Facebook, Google, y con ello empezamos a ver que los problemas de libertad de prensa en América, digo, Estados Unidos, Canadá, todos los países de las Américas o del mundo, antes eran casi problemas políticos, y ahora realmente Ujú. vienen del lado económico, es decir, los problemas de libertad de prensa tienen que ver con la sostenibilidad de los medios de comunicación. En ese terreno, eh, vos has sido líder dentro de la CIP y otras instituciones eh, en marcar el paso a las plataformas de que es necesario que se reevalúe eh, la relación entre plataformas y medios de comunicación. ¿Por qué no nos cuentas un poco de este tipo de reclamos y solicitudes que se hacen Sí, a las yo me, plataformas? ayer o anteayer me hacía una entrevista a un colega peruano y me preguntaba si yo creía que era necesario esto que decías vos, si era necesario que las plataformas comiencen a pagar a los medios. Yo le decía que más que necesario es justo, porque los medios generamos buena parte de la información periodística que circula a través de las plataformas. Y eso no solo genera tráfico, las plataformas dicen que es una parte marginal de su tráfico, de la razón por la cual los usuarios están instalados en las plataformas, es decir, en Facebook o en Google o en otras plataformas. Yo digo, no solo generan parte de ese tráfico, sino que le genera además una valiosísima información, una valiosísima data sobre quién es la persona que está detrás de la pantalla. Porque cuando uno navega en la información periodística, no es que esté mirando un video de un gatito haciendo una picardía, sino que está expresando sus intereses más profundos. Es decir, si te interesa el deporte, qué club sos fanático, cuántas veces por día lo haces, pero además si te interesa el deporte y además tenés una afiliación política, ya te conozco un poco más, ya puedo saber o estimar tu edad, y todo eso es muy valioso para la venta de publicidad. Y eso explica por qué el 80 o 90% en algunos países de la publicidad digital ya está en las plataformas. Entonces, claramente hace falta que las plataformas reconozcan este derecho de autor, si quieres llamarle, pero además es necesario que valoren que si no existen los medios de comunicación, esa información no va a poder seguir siendo generada y va a haber más espacio para la desinformación, para las fake news. Entonces, hay que avanzar en mecanismos. Por ahora en América Latina creo que el camino es el del consenso, el de la búsqueda de negociaciones bilaterales entre entidades y plataformas o entre grandes medios y plataformas, pero acuerdos que lleguen a todos los medios y a todos los mercados. ¿Por qué digo esto? Porque lo que dices del problema que está viviendo Canadá o Estados Unidos, efectivamente empezó por los países más desarrollados, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, México, Colombia, pero después va a ir avanzando hacia el resto. ¿Y por qué se da esto? Porque en esos países más desarrollados hay más penetración de Internet y por lo tanto más facilidades de acceso a la información en línea que a los medios tradicionales. Pero cuando la Internet se empieza a generalizar en el resto de los países, el problema se va extendiendo. Y los desiertos informativos, es decir, las zonas de los países que carecen de medios locales, va acentuándose y eso conspira claramente contra la libertad de expresión. Me quedaron, yo creo que fácil 90% de preguntas que no te pude hacer porque, como sabemos, los periodistas debemos cumplir con horas de cierre. Pero antes de entrar a las preguntas de nuestros queridos colegas, me gustaría que hagas una reflexión breve, si la puedes hacer, sobre libertad de prensa, periodismo y, y medios sustentables. Es decir, un poco cuál es tu visión de estos temas. Era en el libro este que mencionaba, en gestión periodística, yo decía que un medio para tener autonomía editorial tiene que tener autonomía económica. Es decir, si un medio no tiene sostenibilidad económica, es decir, si no puede autosustentarse, está mucho más sometido a las presiones de un grupo económico o de un gobierno. Y no sé si ocurre en todos los países, pero imagino que sí.
la pauta publicitaria de los gobiernos empieza a tener un peso decisivo en la economía de los medios de comunicación. Y esto los hace mucho más vulnerables a la presión política. Antes los medios de comunicación impresos se sustentaban con los avisos clasificados o los avisos, digamos, de venta de productos que hoy ya prácticamente han desaparecido de los medios masivos. Se sustentaban con la venta de ejemplares, que ha ido decayendo en el tiempo, y el paywall o las suscripciones digitales empieza a ser una alternativa para grandes medios, pero le resulta muy difícil extenderlo a medios más pequeños. Entonces, claramente hay un problema serio ahí para la sostenibilidad económica y, por lo tanto, para la independencia editorial de los medios de comunicación. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. León, creo que estuviste pidiendo que la audiencia haga algunas preguntas, o seguramente tienes las tuyas. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Ricardo. De verdad que fantástica entrevista. Estamos aquí a la orden para preguntas de la audiencia. Nos acompañan estudiantes del Diplomado de Libertad de Expresión y de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, que es realizado por la Universidad Católica Andrés Bello. Los escuchamos. Si alguien tiene alguna duda, comentario que quiera hacerle a Carlos o a Ricardo, ellos están gustosamente aquí acompañándonos y están a la orden. Yo tengo una en lo particular. Ahora que el invierno se adueña de nosotros y vamos a tener lamentablemente a Ricardo por solo unos meses más como director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, yo quisiera que él le diera un consejo a la persona que lo va a sustituir en esa loable y noble labor que ha llevado todos estos años. Y de verdad que me gustaría yo hacerle esa pregunta a Ricardo para romper un poco el hielo y que él nos conteste algo. Adelante, Ricardo. Bueno, muchísimas gracias. Obviamente, León se está refiriendo a mi retiro de la Sociedad Interamericana de Prensa. No es mi jubilación, pero sí voy a dejar el puesto de trabajo. Simplemente creo que tomo las palabras y hago mías las palabras de Carlos cuando hablaba del valor que tienen las instituciones. Y creo que cuando uno tiene el privilegio de estar ayudando a una institución a posicionarse, debe estar muy preocupado por todos los problemas de libertad de prensa. Y cuando digo por todos, es por todos aquellos medios y periodistas que, sin ser parte del mainstream o los más importantes en un país, que pudieran ser, como estamos acostumbrados a pensar en muchos de nuestros países que son centrocapitalinos, todo ocurre en las capitales, es también pensar en el interior, pensar en los medios más vulnerables, y no en los periodistas famosos, sino también en los problemas que tienen los periodistas menos famosos, pero que hacen un trabajo en forma continua, perseverante y sistemática a favor de sus comunidades. Justamente Carlos hablaba de la importancia que tiene el periodismo local, o yo diría, la importancia, sabemos que tiene importancia el periodismo local porque lo hemos perdido, porque lo teníamos for granted, como muchas cosas en la vida. Y yo creo que una institución como esta, y como muchas otras, deben marcar siempre la cancha y tener el valor de defender a todo tipo de periodistas y todo tipo de medios, ¿no? Creo que esa es tal vez lo que creo que, como hombre del interior y habiendo trabajado en medios del interior, es algo que aporta mucho, por ejemplo, a alguien como Carlos, que no es de Buenos Aires, es de Córdoba, no es de un gran diario argentino, es de un gran diario del interior argentino. Pero son otras realidades que se solapan con la de los grandes medios, pero tienen realidades muy particulares. Muchas gracias, Ricardo. Daniela, ¿puedes abrir tu cámara y tu micrófono para que le hagas la pregunta a nuestros invitados?
Claro que sí, muy buenas tardes. Me disculpan el sonido que está de fondo. Les saluda Ángela de León, periodista de Radio Estéreo Mi Favorita, una radio local de Panamá, de Coclé, específicamente de Peronomé, región central. Yo tengo dos puntos. Primero, una consulta al señor Carlos. Básicamente, quería saber qué usted opinaba acerca, pues, de que si es verdad o no que a los periodistas los quieren desaparecer, sin enfocarnos en quién es el que pudiese querer. ¿Realmente les convendría que los periodistas desaparezcan, que esa figura desaparezca? Y por otro lado también, querer también saber su opinión acerca de qué tan peligroso es que personas alejadas de la comunicación social compren o dirijan medios de comunicación que tengan líneas marcadas, sociales, económicas o políticas. Le pongo un punto, un ejemplo que está ocurriendo precisamente en estos momentos en Panamá. Se está esperando el resultado del juicio del caso New Business, el cual implica a 20 personas, incluyendo un expresidente de la República, en la compra de un medio de comunicación, de un conglomerado de medios escritos. Y obviamente con fondos públicos, en este caso pues, sería pues, la acusación. Así que pues quería saber entonces usted qué opinaba acerca tanto de mi pregunta como de esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Bueno, la primera pregunta, obviamente que depende de cómo la miremos. Si la miramos desde el punto de vista político, evidentemente sí hay gobiernos que le interesa la desaparición de los periodistas independientes, digamos, aquellos que puedan investigar, que no repitan un discurso oficial porque ciertamente les llegó el papel que tienen que publicar o difundir a través de un medio. Pero si lo hablas por lo que mencionaba yo, de que las grandes plataformas empiezan a generar sus propios contenidos, a tener una política de darle menos visibilidad a la información periodística que generan los medios y que se van quedando con sus recursos, creo que no les conviene, pero por ahí se cree que la economía de los creadores, como se le llama, es decir, darle visibilidad a la información que genera influencers o simplemente la propia comunidad, yo creo que es valiosa y que hay que verle el modo en que los medios pueden darle también visibilidad a ese tipo de información, pero no es una información eh, con rigor profesional, muchas veces, habrá ejemplos de todo tipo, sino una información que refleja simplemente un hecho, pero no hay una investigación por detrás, no hay un chequeo de fuentes, y eso genera varios de los problemas de desinformación que tenemos. Entonces, para no extenderme demasiado, separo lo político de lo económico, ¿no? Y de lo que dices, los medios de comunicación históricamente empezaron estando vinculados con grupos políticos o económicos, digamos, alguien que ponía un medio para defender un interés, una idea, una posición política o una posición económica. Eh, yo considero que a lo largo del siglo XX se fue extendiendo más el concepto del periodismo profesional, el periodismo con rigor, de esto mismo que venía diciendo, de expresar distintas voces, de tener una posición editorial, pero no sofocar otras expresiones de la sociedad. Pero subsisten otras posiciones de medios que son mucho más cerrados en su línea editorial. Ahora, lo que me dices de utilizar fondos públicos para poner un medio de comunicación y llevarlo al servicio de una postulación política o de defender a un gobierno, eso ya ronda más la corrupción, ronda más lo ilegal, y claramente no es lo que debe defenderse, sino, en todo caso, quien tenga una línea política, bueno, podrá decir este medio va a defender esta posición y es totalmente legítimo, el público después elegirá si quiere leer un diario de derecha o de izquierda, y sabrá que ese diario tiene un sesgo político y por lo tanto no va a encontrar otras expresiones. La libertad de informarse se nutre también de poder decir este medio sí y este medio no. Muchas gracias, Carlos.
tenemos a Eric con una pregunta. Eric, desde Guatemala, adelante, Eric Lemus. Puedes abrir tu micrófono, Eric, y hacer la pregunta directamente. Hola, hola. Sí, desde El Salvador, solo haciendo la corrección ahí, aunque estamos al lado. Salvador, adelante, Sí, no, Eric, no hay pena, gracias. no hay pena. No, yo, igual es una pregunta que siempre nos hacemos, ¿verdad? Pero ¿cómo sobrevivir la prensa independiente en soportes electrónicos, que es como el camino que queda con la agonía del papel, que se sufre mucho acá en Centroamérica, cuando tenemos pues esta moda autoritaria y donde los ejemplos sobran en Centroamérica? Hay, si bien medios de referencia a nivel electrónico, que ya tienen larga data, algunos 15, 20 o 25 años, pero hay otros otros periodistas independientes que no entran en esos medios, por razones que no vienen al caso, sino porque siguen su misma hoja de ruta, pero cómo poder sobrevivir es como muy adverso, ¿verdad? Cuando tenemos pues todo en contra. Sí, totalmente, Eric, y es una de las grandes preocupaciones y el tema por el cual hablábamos recién de sostenibilidad vinculado con libertad de expresión, porque somos conscientes de que las fuentes tradicionales que sustentaban el periodismo se han ido debilitando y en algunos casos desapareciendo. Si sos un medio digital, ni siquiera tienes la posibilidad de tener, en muchos casos, ingresos a través de la audiencia, aunque hay medios que recurren a mecanismos de membresía, es decir, no de poner un muro para la lectura del diario, del medio, sino de que haya lectores que quieran sustentar ese diario y hagan un aporte mensual. Pero no es sencillo hacer eso, hay economías que no lo permiten, y los medios digitales han venido subsistiendo en muchos casos, por ejemplo, con los instant articles de Facebook, que ahora ya desaparecieron, o con la publicidad programática que le aporta Google u otras plataformas, pero que también tiende a ir disminuyendo con el tiempo. Entonces, bueno, aprovecho también para comentarlo, desde la Sociedad Interamericana de Prensa le hemos planteado esta problemática a Google y hemos cerrado un acuerdo para que haya un programa especial para países centroamericanos, los más vulnerables, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, que haya un aporte monetario de Google para ayudar a su transformación digital, para ayudar a la compra de equipamiento, para permitirles afrontar mejor estas dificultades económicas actuales, mientras se sigue la negociación para ver de que haya algo más perdurable en el tiempo y que permita realmente medios sólidos y medios con proyección a futuro, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Tenemos ya, nos quedan solo 6 minutos. Enrique, si puedes hacer la pregunta y luego cerramos con Ismael. Vamos a tratar de ser breves. Gracias. Enrique. Sí, buenas tardes, señor Trotti, profesor Jorner. Bueno, saludos, además que en el pasado participé en algunas clases suyas como tutor y la verdad es que excelente. Agradecido tener esta oportunidad. Voy rápido a la pregunta. ¿Hasta dónde puede ceder un medio para garantizar su sostenibilidad económica? Y si se vale que la empresa periodística esté dispuesta a hipotecar la credibilidad de este medio para ese fin. Y más concretamente, ¿qué debe hacer un periodista que considere que en ese hipotecamiento de credibilidad y valores no tiene que hacer? La pregunta la conozco yo, pero quisiera escucharla del profesor Cornet. Sí, bueno, yo creo que lo ideal es que la sostenibilidad no lleve a resignar los valores y sobre todo la credibilidad del medio, pero realmente en la medida en que se produce una pérdida progresiva de ingresos, bueno, es difícil juzgar a aquel que cede a cambio de algún aporte. Entonces, lo que tenemos que hacer desde asociaciones como la nuestra y de todos aquellos que defendemos la libertad de prensa es tratar de buscar vías alternativas que permitan dar sustentabilidad sin que tengan que verse obligados a esto que dices, porque
se cede una vez para obtener determinado ingreso publicitario o determinado aporte, y eso es el inicio de una pérdida de credibilidad que va arrastrando a nuevos problemas económicos y por lo tanto lleva a la desaparición del medio o a convertirlo en un órgano de difusión de determinado empresario o de determinado dirigente político. Eso es el comienzo del fin. El periodista, bueno, muchas veces uno tiene que vivir estas situaciones, este tipo de presiones, y habrá periodistas que les resulta más oportuno poder cambiar de medio o cambiar de actividad, y otros que, bueno, es su sustentación económica y de la de su familia, y realmente es muy triste cuando eso ocurre porque no es el modelo de periodismo que creemos que tiene que tener un país y que tiene que tener una comunidad. Pero, insisto, el tema de la sostenibilidad económica está cada vez más ligado a la necesidad de que haya medios fuertes para que no se pierda la libertad de prensa y sobre todo la libertad de expresión, porque la libertad de prensa es una variante de la libertad de expresión, pero el que está en última instancia es el ciudadano, que con su derecho a informarse y a poder expresar su voz también hacia los poderes públicos. Y sobre todo la posibilidad de control de los poderes públicos. Muchísimas gracias, Carlos. Y por último, la pregunta de Ismael Gordon. Adelante, Ismael. Sí, buenas tardes. Saludo para todos. Saludo nuevamente para Carlos desde acá de Panamá. Simplemente para una reflexión que nos haga acá, Carlos. En este mundo de tecnología que estamos viviendo ahora, de redes sociales y todo esto, la libertad de expresión creo que todos la tienen a disponibilidad de un teléfono móvil, pero eso también le está afectando a lo que es el tema de libertad de prensa. No, para que nos haga una reflexión general de cómo se puede convivir estos dos nichos cuando en el mundo de tecnología, de redes sociales, hay libertad de expresión, pero la libertad de expresión la libertad de prensa está siendo afectada por ese grupos de redes sociales y grandes medios, Meta, Google, que son los que se han llevado todo el dinero de la publicidad de los grandes medios. Yo creo que sí, que efectivamente las nuevas tecnologías facilitan la comunicación de los ciudadanos. Uno puede estar comunicado, bueno, como estamos en este momento a través de la pantalla, de un extremo al otro del continente podemos estar dialogando sin problema, pero no siempre facilita la expresión de ese ciudadano, porque muchas veces, bueno, el alcance de lo que puede decir, si bien puede tener una comunidad más o menos importante, se restringe a ese público. Pero además, no siempre esa posibilidad de expresión va atada también a la otra cara de la libertad de expresión, que es la posibilidad de informarse con datos certeros, con datos verificados, de poder contrastar distintas fuentes. Y allí es donde empieza el problema. Uno puede expresarse y decir lo que uno piensa, pero recibir del otro lado, estar en una burbuja donde solamente escuchamos y nos comunicamos con los que piensan igual que nosotros y no podemos escuchar otras voces. Entonces, el periodismo lo que permite es justamente eso, escuchar distintas voces. Como decía recién, si no te gusta este medio impreso o este medio digital, puedes acceder a otro. Entonces, sí, el celular para informarse, si lo haces solamente con ciudadanos sueltos, tienes un tipo de comunicación. Si lo haces con organizaciones que se dedican a la información, que tienen una trayectoria por detrás, que conoces un editor responsable, tienes una información de más profundidad y por lo tanto te da más opciones para elegir, para poder tomar decisiones en tu vida. Bueno, muchísimas gracias por esta intervención. De verdad que agradecido gratamente con nuestros panelistas y espero seguir contando con ustedes en otras oportunidades con estos diplomados. Bueno, adelante con las actividades. Espero completen el diplomado con éxito y nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes y muchas gracias también por todo el valioso aporte que hace la Universidad Católica. Lo mismo, muchas gracias. Un abrazo para todos.
Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Saludos. Hasta luego. Saludos.